Vamos a ver ahora lo más fundamental de estos tres autores, que son Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea y Anaxágoras de Clasomene, que son los tres en los que nos tenemos que fijar más. La idea es que entiendas fundamentalmente dos cosas de Heráclito, porque el resto está en los apuntes y además hay textos donde hay ejemplos concretos de esta doctrina y se puede leer ahí lo que el propio autor pensara. La idea es entender que Heráclito es un monista y además que su monismo es un monismo dinámico. ¿Dónde vemos esto? En esa frase, por ejemplo, característica de Heráclito, que dice que este mundo, que es el mismo para todos los seres, no lo crearon ninguno de los dioses. Fíjate la diferencia con la explicación mitológica, ¿no? O de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego. Ahí tienes el elemento. Es un monista, un argeúnico. El fuego tienes que saber caracterizarlo como un elemento determinado y material. Ahí está, por ejemplo, la diferencia con el toapeirón, del que hablábamos en la anterior presentación. Pero es un fuego al que hay que sumarle, para entenderlo, que se rige por un ciclo cósmico de eterno retorno. Él lo que va a decir es que ese fuego se enciende y se apaga según medida. El monismo dinámico se ve aquí, precisamente en lo que te acabo de decir, que se enciende y se apaga con medida. Lo ves ahí, ¿no? Ese monismo dinámico va a consistir en decir que el ser, lo que es, lo existente, existe cambiando continuamente. De ahí la frase quizás más famosa de Heráclito: nunca te puedes bañar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque de cada vez que entras el río no es el mismo. Sigue siendo el río, pero no es el mismo río. Han cambiado sus aguas, ha cambiado el lecho, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bien, hay un solo arjé, bien, es el fuego, pero es un arjé que, como sucede en el propio fuego, existe cambiando y existe en la multiplicidad. Esta multiplicidad y este cambio, él lo va a explicar diciendo que la realidad tiene una estructura contradictoria. Lo que yo te señalaba antes, de que se explican los cambios y movimientos mediante la lucha entre contrarios. Pero además de la estructura contradictoria, ojo, hay una armonía oculta, que es otorgada por el logos, ¿vale? Y que existe aunque nosotros no seamos capaces de verla. En cuanto a Parménides de Elea, hay que señalar que quizás te sea fácil o más fácil de entender si ves cómo algunos puntos de su doctrina son contrarios a la doctrina de Heráclito. Por ejemplo, mientras que Heráclito es un monista dinámico y dice que todo está en constante cambio, devenir, que existe la multiplicidad, Parménides va a decir que no, que el ser, lo que es, lo que existe, no te olvides que están intentando explicar la realidad, es imperecedero, o sea que no muere, es inengendrado, o sea que no surge, es único, no es múltiple. Aquí tienes, ¿ves? Múltiple, único, ¿no? Es inmóvil, fíjate, aquí decía que el ser estaba en constante devenir o cambio, él va a decir que es inmóvil,
es infinito, continuo, va a terminar diciendo que es una esfera eterna, porque para él esa esfera es lo que representa precisamente esa idea de unicidad, inmovilidad, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, podemos llamar a su doctrina monismo estático. O sea que cuando tú caracterices el ser de Parménides, vas a tener que saber decir, pues, todo esto. Y vas a tener que poder enfrentarlo a el ser tal como lo entendía Heráclito de Éfeso, ¿vale? Que ves que lo entendía de una manera totalmente contraria. Parménides de Elea da un salto importantísimo en la explicación, porque ya no se va a fijar en un elemento concreto como arjé, o si quieres en un elemento material como arjé, sino que va a dar como un salto cualitativo y va a decir que el arjé, el principio, el elemento principal que todo lo explica y que en el fondo es lo que es, ¿no? Es lo único que es, pues es el ser, ¿de acuerdo? El ser. Él entiende que al intentar explicar la realidad mediante el logos, o sea, mediante la razón y no mediante el mito, tiene que sujetarse a lo que la razón le dice. Entonces, él, razonando, va a entender que a partir de una única realidad es imposible que surja la pluralidad. O sea, que a partir del ser no pueden surgir los seres, que eso sería la multiplicidad. Aquí tendríamos la unidad y aquí tendríamos la multiplicidad. No te olvides que Heráclito sí que acepta la multiplicidad. Pues él entiende que, porque su razón le dice eso, que lo que hay, lo que es, lo que existe, o sea, el ser, necesariamente, porque la razón así lo dice, debe ser único, porque tu razón no te permite explicar el paso de la unidad a la multiplicidad. Vamos a ver cómo es que sucede esto. En un poema que él hizo, del que nosotros tenemos fragmentos, dice que va a seguir dos vías. Una que es la vía de la verdad, que es la que a nosotros nos interesa, y otra que es la vía de la opinión. La vía de la verdad lo que nos dice es, fíjate, que solo es lo que es y nunca es lo que no es. Por lo tanto, solo lo que es y es pensable. O sea, lo único que está haciendo él es razonar algo que nosotros utilizamos muchas veces cuando hablamos y decimos lo que es y lo que no es, o sea, como en galego, a ver, o que e o que non é. Lo que queremos decir con eso es que solo existe lo que es. Importante, si solo existe lo que no existe de ninguna manera y además no se puede pensar porque no existe, ¿vale? Por lo tanto, el no ser, fíjate, ni es pensable. Entonces, a partir de aquí, utilizando la deducción, o sea, razonando, él va a construir esta vía de la verdad de la que estábamos hablando, ¿vale? Va a construir esta vía de la verdad. Y
lo que va a decir en esta vía de la verdad es que solo el ser existe y el no ser no existe ni puede ser pensado. Muy importante, todo esto no lo quitó ni de la tradición ni de lo que dice su comunidad, sino que lo saca a partir del razonamiento. Teníamos entonces que si lo único que es el ser, este ser, ¿cómo va a ser? No puede ser múltiple, porque si fuese múltiple, ¿qué sería otra cosa que el ser? Pues lo otro sería el no ser, y el no ser no es ni puede ser pensado, o sea que solo existe el ser, y no los seres serían multiplicidad, porque si esto es ser, por ejemplo, ¿cómo se diferenciaría de otro ser? Pues precisamente por el no ser, no es esto, pero el no ser no existe, ni es pensable, por lo tanto nuestra razón, aunque nos cueste aceptarlo, dice Parménides, dice que solo existe el ser y eso implica que no existe multiplicidad, o sea que no existen seres ni existe cambio, porque el cambio que sería el paso del ser, ¿a dónde? Al no ser, pero el no ser no existe, por lo tanto ese paso no se puede dar. Muy, muy importante aquí es tener en cuenta cómo él utiliza la razón para intentar explicar la realidad y además cómo introduce la distinción entre verdad y apariencia. Una cosa es lo que algo es y otra cosa es lo que aparenta. La realidad es única, porque solo el ser puede existir, aunque a nuestros sentidos se nos presente la apariencia de que hay múltiples cosas y que esas múltiples cosas están cambiando. Por lo tanto, él está introduciendo si te fijas, la distinción entre verdad y opinión. Importantísimo. La primacía de la razón sobre las apariencias sensibles. A ti te puede parecer que hay múltiples seres, te puede parecer que hay cambio, pero tu razón te dice que no. Nos queda entonces por ver Anaxágoras de Clasomene, que si recuerdas de la tabla anterior veíamos que era un pluralista. Importante en Anaxágoras de Clasomene es ver que él ya parte del problema que presentó Parménides. O sea, Parménides fue como si diera un golpe, ¿no?, encima de una mesa, diciendo, solo el ser existe y el no ser no existe, ni es pensable. Por lo tanto, esto, al ser deducido mediante razón, tiene que tomarse en consideración al intentar explicar la realidad. Anaxágoras va a intentar conjugar los planteamientos parmenídeos, que fueron los que tú acabas de ver, ¿vale?, con la admisión de pluralidad y movilidad, cosa que teníamos, fíjate, en Heráclito de Éfeso. O sea, que él va a intentar conjugar estos dos planteamientos. Como te imaginarás, es algo difícil, ¿no? Él es un pluralista. Eso quiere decir que los arjés, los elementos primeros o últimos a partir de los cuales se explicaría toda la realidad, son más de uno. En el caso de él, lo que tenemos son elementos de cada cosa existente, o sea que son cualitativamente diferentes. Para que te hagas una idea, hay semilla o espermata, de ahí sale la palabra esperma, ¿no?, semilla o espermatas de
pelo, carne, huesos, uña, de la misma manera que hay semillas de roble, de tomates, etc. La peculiaridad de esto, de esta doctrina, no es tanto que él entendiera que hay semillas de todo, que son cualitativamente diferentes, no es una cuestión únicamente de cantidad, que las semillas se diferencian por ser más grandes, más pequeñas, por un tamaño, etcétera, sino que realmente son diferentes, en esencia son diferentes, sino que la peculiaridad, te decía, es entender que en realidad en todas las cosas hay semillas de todas las cosas. O sea, que todo está en todo. Esto es lo que le va a permitir a él explicar el cambio. Por ejemplo, piensa, ¿cómo un bebé solo bebiendo leche puede crecer? O sea, solo toma leche y le crecen el pelo, las uñas, la carne, los huesos, la piel. Él lo explica diciendo que realmente en la leche hay semillas de todo eso. Es leche porque en la leche predominan las semillas de leche. Pero dentro de la leche hay semillas de todo, que es lo que va a alimentar la carne, los huesos, el pelo, las uñas del bebé. La otra peculiaridad importantísima de él, por lo menos en relación con Platón, es que cuando intenta explicar cómo la realidad ha surgido y por qué es como es, en un determinado momento él recurre a una fuerza a la que le pone el nombre de Nous, que ya te decía antes que quiere decir algo así como mente, inteligencia, espíritu, y por lo tanto rechaza cualquier tipo de explicación que se sujete al azar, o sea, que la realidad surge por azar. Ese Nous, ¿vale? Este Nous va a querer decir, con él nos va a querer decir de que la realidad surge gracias a una inteligencia, o sea que en cierta forma, digamos, hay inteligencia, ¿no?, en la conformación de la realidad. Esto llamó poderosamente la atención de Platón, y de hecho podemos ver en el Nous de Anaxágoras un precedente de lo que en en Platón va a ser el demiurgo. Ya lo veremos después, ¿vale? Pero recuerda eso, demiurgo, ¿vale?, relacionado con el Nous. Platón de cualquier manera se sintió decepcionado cuando profundizó un poco más en Anaxágoras, porque vio que al fin y al cabo el único papel que le daba a ese Nous era, digamos, poner en movimiento el torbellino inicial, a partir después, mediante diferentes procesos, van surgiendo las cosas. La idea es aproximadamente esa. Quédate con esta idea de aquí y que después a él lo decepcionó porque, digamos, que le da un papel mínimo a ese Nous Anaxágoras. Quiero señalarte como indicación final que te fijes mucho al leer los apuntes en ir poniendo, ¿vale?, relación a tercera, o normalmente se pone 3, ¿vale? Con poner 3 tú luego ya te vas a acordar. Cuando veas algunas cosas de estos autores, porque yo te adelanto que la doctrina de Heráclito va a influir en la concepción del mundo sensible de Platón, la doctrina de Parménides de Elea va a influir en la concepción del mundo inteligible de Platón, y ya te señalé que la de Anaxágoras va a tener mucha influencia para entender el demiurgo de Platón a partir del Nous.
todos ellos, igual que todos los anteriores presocráticos que vimos en la tabla, tienen como objeto de estudio la fisis, la naturaleza, fíjate, lo natural y no lo sobrenatural. Lo sobrenatural sería el campo, digamos, que utiliza el mito para explicar la realidad, y intentan explicar esa fisis acudiendo a uno o a unos poquitos elementos, por lo tanto buscan la unidad en la pluralidad, ¿no? Buscan ir más allá de las apariencias para encontrar las esencias de las cosas, y además de eso intentan explicar, pues mediante diferentes principios o causas, el movimiento, ¿no? En el caso de que lo acepten, claro, porque por ejemplo Parménides no lo tiene que explicar porque no lo acepta.